Buenas noches, profe. En el día de hoy vamos a hacer entonces el video del punto uno del parcial 3 con sus debidos requerimientos y funcionamiento del mismo. Entonces, para la parte uno debemos crear entonces dos hilos propios productores P1 y P2, haciendo énfasis en que el nombre de estos hilos tienen que llamarse literalmente así, P1 y P2. Y pues, Por este lado, ya entonces se supone que habríamos que hacer tendríamos que tener en cuenta que el arreglo es el mismo para los productores y no es que cada productor cree un arreglo que según lo que tengan que hacer o enviar va a estar conformado por letras del abecedario en minúsculas, de la A a la Z, del 0 al 9 y caracteres especiales, en este caso esos que están ahí en cuestión. Ese arreglo tiene que meterse en un texto, bueno, en un archivo de texto llamado letras.txt. Entonces, pues por prácticas de suyas y así de clases, lo metimos en lo que es la carpeta Resources. Entonces aquí está todo el arreglo con todo lo que debe contener las letras de A a la Z, con los números del 0 al 9 y los caracteres especiales ya allí enviados. Y pues en un archivo letras.txt. Para que entonces dicho arreglo se deba cargar desde un archivo A. Entonces ahora sí, el P1. el P1 en este caso, este hilo productor lo que va a hacer es generar caracteres consonantes y caracteres especiales. Como podemos ver ahí el constructor y entonces los atributos principales son que los caracteres, la lista de caracteres desde donde se seleccionan aleatoriamente los caracteres a producir y las letras sobrantes, que es la lista de caracteres que no pueden ser añadidos al buffer por estar lleno, que en este caso se los mostraremos más adelante. Y en este caso el método run de esa clase del P1 va a tratar es entonces selecciona aleatoriamente un carácter y verifica si es consonante o es un carácter especial. Y, eh, y esto lo duerme por 150 milisegundos, pues en este caso sería 1.5 segundos para producir el siguiente carácter. De esto trataría la clase run de este P1. Y asimismo Mm, bien. mostrando con System Out sin consola el funcionamiento y todos los funcionamientos que tiene que tener en sí la aplicación. Por ejemplo, que P1 haya enviado un carácter al buffer. Y en caso de que sea necesario que el buffer esté lleno o que haya agregado un carácter a letras sobrantes, que es algo que vamos a ver más adelante. Asimismo, para que cuando otra funcionalidad que incluye el programa es que cuando ya esté la palabra, se interrumpa. Entonces, pues bueno, eso lo explicamos más adelante. Y ya por ese lado, entonces P2 tiene, P2, sí, en este caso, este hilo lo que va a hacer es generar números y vocales. Entonces, en cuestión de atributos, pues tiene similares a los del P1. Y bueno, en este caso el método RON lo que hace es, funciona también similar al método pues, de P1, pero lo que hace acá es verificar si el carácter es un número o una vocal. Si llega a verificar eso, lo va pues, a dormir por un segundo antes de producir el siguiente carácter. Eh, entonces, y estos caracteres son los que se cargan desde un archivo de texto. En este caso, este sería el funcionamiento del P2, que es similar a la clase P1. obviamente P1 y P2 tiene que tener varias subclases o bueno, varios métodos que se encarguen de hacer como las diferentes comparaciones y suposiciones, bueno, siempre las diferentes operaciones. Esas serían la comparación de es constante y no. Esa es la que se encuentra en la clase de ejecución. De que es constante y la parte de si es especial o es vocal. Pues por si la duda. Aquí ya solo se encuentra es los comparadores y diferentes métodos para poder hacer diferentes ejecuciones. Pero esos submétodos se encuentran en esa otra clase. Y ya como siguiente, entonces esos serían estos dos ítems. Luego dice, dichas letras se envían a un buffer con un tamaño de 15 caracteres.
Esa parte se Ujú. encuentra, entonces, aquí encontraríamos entonces la variable que recibe esos 15 caracteres y ya después, a ver, ya después de eso, dice, el hilo consumidor consume los caracteres del buffer con el fin de crear un arreglo para la palabra tal. Entonces, bueno, la palabra también la encontramos aquí como, como Palabra eh, formada en este caso. ajá. Y aquí en consumidor, esa palabra se va entonces formando. Entonces, bueno, aquí tenemos el constructor, aquí tenemos lo que es el hilo entonces en sí general del consumidor. Entonces, aquí dentro del run se verifica primero si, bueno, aquí recoge los 5 caracteres que habíamos hablado anteriormente. Y digo, parte de los, y se verifica si el carácter pertenece o no a la palabra en cuestión. Se asegura que encaje, que eso es algo que también más adelante es interesante y funcional para otro método que vamos a ver. Y luego también aquí hay diferentes cosas como para que verifique si la palabra está completamente formada. Todo esto es en sí es encargado de que, pues obviamente, y para la función del programa, eh, mire si la palabra que, por ejemplo, tome de forma aleatoria del texto del archivo letras.txt, entre o no en la palabra que necesitamos formar. Y luego, Ujú. entonces el hilo recoge 5 caracteres a la vez y se detiene por milisegundos. Eh, recoge 5 caracteres a la vez, lo recorre y luego de hacer todo este tipo de verificaciones que habíamos hablado anteriormente, aquí se encarga de hacer ese método. Bueno, esa parte. Em, y listo, entonces ahora sí seguiría esto. Listo. El hilo consumidor debe verificar si la palabra de programación. Entonces eso también lo tenemos en el consumidor, lo que explica mi compañero. En esa parte también pues verifica si el carácter pertenece a la palabra, que en este caso pues sería la de programación tal. Y también pues se asegura de que encaje en la posición correcta. Y si el carácter no coincide, pues asegura, agrega las letras sobrantes, que eso lo vamos a mostrar eh, en el archivo .txt más adelante, cuando estemos en funcionamiento. Ujú. Luego seguiría esta, Cuando se que... haya armado la palabra del arreglo, bueno, en este caso, eso también lo tenemos en el consumidor, cuando si la palabra está completamente formada, pues también no, o sea, verifica si la palabra está completamente formada y nos imprime pues la palabra que esté formada y detiene el programa en ese momento, cuando ya la palabra está completamente formada. Ujú, exacto. Y ya todas estas funcionalidades, ya de aquí para abajo, la de mostrar por consola, la regla con la falda, todo esto ya se tendría que mostrar entonces al momento de hacer la ejecución del programa. Lo haremos ahora mismo. Aquí se habría que hacer énfasis en una cosita pequeña y es, para esta parte dice, guarda la lista con letras que no hacen parte del arreglo en un archivo sobre letras sobrantes. Bueno, entonces ay, aquí estaría letras sobrantes. El de más abajo dice que meteré un log para esto, entonces aquí estaría los loggers. Bueno, borrémoslo para que funcione, para mostrar efectivamente que sí sirve. Y, y entonces, bueno, vamos a mostrar entonces el funcionamiento del mismo. Entonces, vamos allá. En este- Entonces, como podemos ver, ambos hilos van creando y los consumidores van recibiendo información de la lista que se había tomado y de forma aleatoria tomando objetos de dicha lista, bueno, de dicho arreglo. Y al final, cuando ya haya comparado todo con los dichos comparados que habíamos mostrado anteriormente, eh, la palabra se forma deteniendo la ejecución de ambos hilos, interrumpiéndolos, muestra la palabra formada y muestra la lista de todas y las la letra palabras. sobra, Ajá. Pero no solo los muestra aquí, también lo muestra en donde lo pedía, que era como aquí. dice una,
Entonces, aquí en letras sobrantes se muestra lo que sobró y en log se muestra efectivamente que se formó la palabra, las letras sobrantes, bueno, la palabra y las letras sobrantes a la hora en la que estamos en este momento. Y eso sería todo.